Bien, seguiremos entonces con la bolilla de generadores de vapor. Veremos ahora su clasificación. En ella vamos a ver distintas formas de clasificarlo, pero hay una muy particular y una sobremanera de importancia, que es la clasificación en función de pirotubulares o aquatubulares, que de allí derivan los usos fundamentales que se dan de estos equipos, ¿sí? Pirotubulares es con tubos de humo, también llamados, o aquatubulares o tubos de agua, ¿sí? A su vez, existe subclasificaciones o clasificaciones relativas al uso, a las presiones, a la geometría, ¿m? En los cuales nosotros incluiríamos dentro de cada una de estas clasificaciones el concepto de la historia, como eso les decía, para que vamos viendo la evolución de este tipo de equipo. En un principio partíamos lo que eran, fíjense ustedes, el nombre lo dice, calderas antiguas, que era directamente un cilindro, el cual tenía una determinada cantidad de agua, que era un poco más de la mitad, y a partir de allí producía la transformación en vapor del agua a través de lo que serían los de tipo hogar exterior, en este caso. Fíjense que ahí viene también otra clasificación en función del hogar, ¿sí? Hogares interiores u hogares exteriores. En este caso es de hogar exterior porque está fuera del cilindro central, que sería fuera de la caldera propiamente dicha. Fíjense ustedes que está constituida esta caldera por la caldera en sí o superficie de calefacción, el hogar, el altar, la salida del conducto de humo hasta la chimenea, ¿sí? Profe, ¿para qué se usaba el altar? ¿Por qué está diseñado así? El altar es justamente para evitar que salgan directo, porque si vos te pones a ver, los gases producto de la combustión tienen mucho menos peso específico que la columna de aire. Y la teoría del tiro, que antes la dábamos, ahora la suprimimos por una cuestión de tiempo, pero por cuestiones de peso específico, el gas directamente, o los gases producto de la combustión, tienden a salir directamente, lógico, por la chimenea, por la diferencia de peso específico. Pero si le colocas un altar, esto va a producir un tipo remolino en lo que sería el hogar propiamente dicho, y por un lado facilita la combustión neta o completa de un determinado combustible, que puede ser en el emparrillado del hogar un sólido. Entonces produce que todo el monóxido se transforme en dióxido por el ingreso del aire, y a su vez permanezca más tiempo en el hogar hasta que salga. Simplemente por eso, ¿no? Es hacerle como un obstáculo, produzca ese remolino en la combustión para luego poder salir por los conductos de humo, ¿sí? Fíjense que esto, acá no sé si se nota, esto también es pared refractaria, por supuesto. Fíjense cómo haría la salida. No sale directo como saldría, sino que hace un pequeño zigzag, si se quiere, una S, hasta salir por la chimenea. Y eso permite tener más tiempo la superficie de calefacción en contacto con los gases para entrega del calor. De todos modos, eso se mejoró, ya lo vamos a ver con los pasos, que se llama, en las calderas humotubulares, ¿sí? Pero esto es lo más, lo más histórico, lo más viejo. Eran calderas muy, inclusive el tubo era de fundición muy gruesa, de conductividad. Lógico que al ser hierro era conductor, pero no era tan resistente, y como no era tan resistente le ponían mayor espesor, y ustedes saben que por la ley de Fourier, a mayor espesor, mayor tiempo para su calentamiento. No eran tan eficientes, pero lograba el efecto o lo que se buscaba, que era la evaporación del vapor, que lo hacía la extracción desde
la campana o domo que le llaman algunos autores, ¿sí? Luego estaban los de, ¿saben qué? La voy a ampliar y díganme si se cambia. ¿Se cambia? Sí, Bien, mejor. Así puedan ver bien la placa. Luego estaban también calderas antiguas, pero fíjense que en este caso eran 2 o más hogares, pero hogares interiores. Y no era porque sí que están colocados en esa posición, sino era para favorecer la convección del agua, porque ustedes saben que a medida que se va calentando asciende, la fría desciende y se produce una convección. Estas serían la misma tipo de anterior, pero con tubos en los cuales circulaba, o mejor dicho, hogares interiores, ¿no? Fíjense cómo está el emparrillado hacia adentro. Y estos eran tubos corrugados para permitir la dilatación y evitar el resquebrajamiento o el agrietamiento de los tubos, ¿sí? o sea, eran tubos dentro de tubo y Claro, adentro pero decía el un juego. tubo, claro, pero cada tubo era un hogar propiamente dicho. Mira cómo tiene el emparrillado. Este era un hogar exterior y el emparrillado está afuera, ¿sí? Pero luego Ajá. lo colocaron adentro. En algunos casos de uno, otro tirado a un costado para permitir la convección, y otro tenían 2, ¿sí? Hogares, me refiero. Y lo demás era igual, nada más que los tubos interiores eran corrugados para que tenga mayor superficie, por un lado de contacto, y por otro lado para permitir la dilatación, sin que llegue a producirse por el momento del calor en los extremos y el momento flector por calor y romper en algún punto el tubo, ¿no? O sea, lo que sí, de por sí eran peligrosas, producían explosiones este tipo de calderas. Y como ven, son antiguas, las primeras que se usaban para la producción de vapor. Luego vinieron los generadores de vapor ya con todo lo que nosotros conocemos en sí, que se le agregaron todos los elementos de higiene, seguridad, mantenimiento y aparte higiene en cuanto a sacar las cenizas, ¿no? Es decir, que estos generadores de vapor se les incluyó también una serie de elementos que podían llegar a extraer y limpiar los tubos o los ceniceros que se le llamaba, que era de los hogares interiores, ¿sí? Aparte, fíjense que en generadores de vapor en sí se les agregaron una serie de sobrecalentadores, recalentadores para pasar de vapor saturado a vapor recalentado, ¿sí? Y luego viene en sí ya por todo este movimiento de uso de estos generadores, que podían ser móviles, por ejemplo, las calderas de tipo escocesas, horizontales, compactas, que son las llamadas también tipo escocesa, se las podía hacer transportables, como en el caso del ferrocarril en su momento, y transporte de navío, de barco, que lo podían hacer inmerso dentro de lo que sería el buque, ¿sí? Por eso vienen por su aplicación también, fijas o móviles. Por la disposición de la superficie de caldeos, cuerpos cilíndricos, calderas tubulares. El cuerpo cilíndrico podía ser horizontal, vertical, según la posición del eje, ¿verdad? Calderas tubulares son las de tipo de agua, acuatubulares, y la de humo, ignitubulares, que son pequeños tubos que ya con una dirección determinada a través de una carcasa que los unía a los tubos y los volvía a distribuir, se podía hacer de uno, dos o más pasos. Ya lo vemos, ¿no? Pero más o menos la clasificación. Las acuatubulares, tubo recto, tubo curvado, ya sea el tipo de los fabricantes Babcock o Wilcoxon o Stirling, son los primeros fabricantes ingleses que hicieron este tipo de caldera. Las acuatubulares en sí, de radiación, de convección natural, de convección forzada, según la posición del hogar, interior, exterior, por la presión de trabajo, baja, media, alta presión. Todas son
características especiales que permite una clasificación de los generadores ya de vapor, ¿no? Estoy haciendo un resumen de lo que vamos a ver. Por eso voy pasando rápido. ¿Se ve, chicos? ¿Se ve bien o queda muy arriba, muy afuera? No, profe, se ve bien. Después está, según el combustible, también se pueden clasificar los generadores de vapor como combustible sólido, que van con un emparrillado y un hogar muy particular, que estos combustibles sólidos puede ser carbón, carbón vegetal, carbón mineral o bagazo. Bagazo de las cosechas, ¿no? Lo que queda de las cosechas que actualmente se realizan, luego se va juntando a la par de las cosechadoras del grano y se utilizan en las grandes instalaciones de generación de vapor, sobre todo acuotubular, ¿no? Combustible líquido, combustible gaseoso, eléctrica, y dentro del carbón, fíjense que tenemos de combustibles especiales, como les dije, que puede ser biomasa, en fin, distintos tipos. ¿Qué serían? Cultivos energéticos, profe. Los cultivos energéticos son, por ejemplo, lo que cosechan de las ramas de poda del olivo, lógicamente que lo dejan secar, y son cultivos, en este caso de frutales, que en su interior poseen aceite, que luego, lógico, en la fruta tiene mucho más concentrado en mayor cantidad, pero no quita que su ramón de poda o sus ramas de poda que se realiza lo contengan. Entonces tiene un valor energético de un poder calorífico mayor, que es la cantidad de pequeñas, minúsculas aceite, en este caso el ejemplo que les puse, el ácido oleico, que lo permitiría aumentar el poder calorífico. ¿Sí? Esos son los cultivos energéticos. También está el del maíz, el de la soja, que por ser pequeñas cantidades de aceite, pueden llegar a contener en su micropartículas de celulosa, incluido en el caso del aceite, no me acuerdo cuál era la molécula del maíz, y lo mismo para la soja, ¿no? O si no, directamente hay cultivos que se cosechan para utilizarlos para esto. Pero bueno, en la actualidad ya prácticamente desapareció, ¿sí? Pero a eso se refiere. Ahora se utilizan los grandes, porque año tras año los olivos hay que, lo mismo que el nogal, ¿no? El nogal también tiene, aparte de lo que sería la poda, la cáscara o el hueso. Bueno, el hueso es también, fíjense, un cultivo, eso viene de biomasa residual. El hueso o el carozo, que se utilizan en las aceiteras, se lo puede utilizar con un gran porcentaje de aceite, lo cual implicaría un buen poder calorífico. Lógicamente que seco, deshidratado, ¿no? Si no, perdería valor energético al evaporar el agua como humedad. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Es más, he quemado ramas de olivo y se queman así de forma rara, como si tuvieran algo quemándose adentro. O sea, Ah, debe ser el aceite. vos hiciste la prueba. Sí, sí, pasa que vamos a contar aquí en Inclusive, Antofagasta. claro, si tú estás, claro, lo que viste se siente como si estaría fritando aceite, ¿viste? Un chillido, un ruidito Ajá, medio. Sí, sí, bueno, lo que pasa también tienes que tener en cuenta, nunca hiciste la prueba de agregar las papas fritas al aceite, ¿qué pasa? Hace ruido parecido, ¿viste? ujú. Entonces se está juntando el agua de la humedad de la poda, por eso es que hay que dejarlo secar. Ahí te das cuenta, cuando está perfectamente seco, eso no debería de suceder. Ya no Bueno, debería sonar nada. son detalles, mira, Buenas tardes, hace para profe. que los chicos te entiendan. Buenas noches. Disculpe. Larga la siesta, ¿no? No, profe, estuve en clase anterior con el ingeniero Conci y me llamó mi Ah, viejo de Sanagasta y se había quedado sin batería oh, bueno, y tuve contratar. que ir a puentearle con el auto, así que recién llego. Bueno, bastante bien, anduviste contigo.
Bueno, disculpado, ya se me acordará al final para No hay problema. ponértelas. Profe, Bueno, vale la acotación, Mauricio, porque de esa manera se dan cuenta los chicos que se utiliza mucho para el calentamiento. profe, Sí, dígame. ¿Quién? la brea puede ser que tiene algo así también, La tipo de brea, aceites. sí, también, por supuesto, sí, sí. Sí, señor, es otro de los cultivos. El retamo, ahora me estoy acordando. El retamo también. Sí. Sí, sí, sí. Y hay uno que es parecido también a la brea, que es prácticamente igual, no me acuerdo cómo se llama. Que Sí, sí, también, son todos que se utilizan, pero claro, nadie va a cultivar brea ni retamo para eso, ¿no? Mucho sí, más sí. caro. Cara no el cultivo, sino cara a la superficie para destinar a ese tipo de... Porque en definitiva lo que necesitas es la poda, la leña, ¿no? Ahora, pero de la industria aceitera, lo que es el remanente de la biomasa esta residual, es muy, muy utilizado. Y en las grandes industrias de los bosques, que nosotros no lo conocemos, pero supongo que debe haber, no fui, podrían preguntarle a Herter, de las grandes madereras, se obtiene ese acerrín, que luego lo pulverizan a través de quemadores especiales, que le dan un sustento con aire en el hogar para que vaya ardiendo en función del peso, ¿no? Por ello tienen que tener todo más o menos el mismo peso, entonces una corriente de aire los mantiene en suspenso en el hogar hasta que produce el quemado de todo ese acerrín. También es muy usado, ¿no? Muy, muy usado. Bien, bueno, según la disposición de los fluidos, puede ser pirotubulares, acuatubulares, como les dije, en función de tubo de humo o tubo de agua, ya lo veríamos, según la seguridad, de acuerdo a la variación de la presión, de pequeña, media y muy alta presión, puede ser según, bueno, desde el punto de vista de la isoterma, subcrítica o supercrítica, baja, media y alta, también lo mismo. Y vamos a ver lo que es la caldera horizontal compacta, o también llamada la tipo escocés, que es verdad que proviene de las primeras, las históricas, con una serie de elementos que se le adicionaron y que ustedes van a ver de allí el nacimiento de la caldera. No quiero perder demasiado tiempo porque esto es mucho más explayado y es para ingeniería agroindustrial y en alimentos, ¿no? Ellos necesitan más en detalle todo, pero acá está, esto quería. Miren lo que es, bueno, está un poquito estirada, pero fíjense que en la parte interior sigue siendo el cilindro, que es la idea central, pero el hogar, que es un quemador, en este caso de gas natural, tiene también, fíjense, corrugado, fíjense cómo es de corrugado, el quemador principal, y luego tienen los tubos de humo, que como ven tienen unas carcasas con bafle. Este caso está cerrado, en este caso se lo sacaron, para que vean cómo produce el primer paso, luego viene por el interior el segundo paso, y cómo la flecha los orienta hacia el tercer paso antes de salir por la chimenea. Esta es una caldera compacta horizontal de tubos de humo, justamente porque los tubos son los que están recorriendo los gases producto de la combustión a medida que entrega el calor hacia el agua que está en la parte del cilindro más grande, el cilindro central, y en su parte superior va el vapor y fíjense cómo la toma el domo o la parte central de la caldera, que es una campana para extracción del vapor y de esa manera distribuirlo.
También, Ese sería el sí. proceso regenerativo, profe, del humo, ¿no? El de regeneración, ¿no sería? No, no, porque lo regenerativo sería un sobrecalentador. Yo lo tendría, ya vemos, los regenerativos. No, no, este sería de 2 o 3 pasos para permitir que no salga directo. En lugar del altar y esos baffles que se colocaban, se hace de 2 o 3 pasos para hacerlo más compacto, fíjense, y transportable a su vez. Pero no, lo mismo sale, regenerativo sería si yo a la salida de los gases que salen calientes, lo vuelvo a recuperar a través del sobrecalentador, un recalentador. En este caso no. ¿Mm? Nada más que 1, 2, 3 pasos para permitir que tenga mayor tiempo. O sea que pasa por el quemador principal, vuelve por los tubos de humo, pasa Tubos una tercera interiores vez y y se recién va. sale. Y recién sale. Bien. Fíjense que acá hay un bafle, bueno, no se lo ve, pero hay un bafle que es también semicírculo, que separa los tubos interiores de los tubos exteriores. Es un gran tubo, luego viene por los tubos interiores, mediante ese bafle se dirige a los tubos exteriores y de ahí sale hacia la chimenea. Es decir que el bafle central, el segundo bafle o el segundo recolector, los trae a los de exteriores, los junta y los larga. Vendría bien una foto del otro extremo, ¿no? Para ver cómo es la disposición. Bueno, las características. Esta es una caldera marina compacta de tipo escocés, transportable también. Y fíjense cómo tiene todos los elementos de seguridad y control. Y bueno, no se ve si tiene, generalmente tiene de higiene un ojo de buey enorme para permitir la limpieza. Entra una persona, ¿eh? Lógicamente no tiene que ser claustrofóbico, sino no lo van a poder sacar. Pero bueno, Ese es para limpiar el donde claro, almacenan el agua. claro, esto se para una vez al año, se seca todo y se le hace una limpieza con aire a presión, con cepillo de alambre, en fin. Hay que hacerlo con cuidado, por supuesto, porque si no se pueden romper los tubos. Y acá tienen la medición del nivel de agua, la válvula magnetrol para el ingreso del agua a la caldera, y este caso tiene, aparte de piezométrico y aparte 2 válvulas de disparo. Y allá en la parte central, la extracción del vapor por el domo. Tiene 2 ingresos de agua, por la duda, a través de 2 sistemas, ya lo vemos. También tiene el quemador a gas, o fuel oil, depende. Este me parece que no es a gas, es un fuel oil, por el tipo. Si no, necesita un gran quemador grande, que es el que recibe el gas natural. Miren cómo sería antes de salir la disposición en los tubos exteriores antes de salir, ¿verdad? Como esta es la parte del frente que veíamos recién. Otra caldera de tipo pequeña, fíjense que es un poco más chica. Una de ellas creo que está en la Universidad Nacional, en la parte de donde hacen la mermelada. Otra caldera marina. Bien, hay varios para que lo vean. Vamos a las curvas características. Hay algunas curvas características que, bueno, acá está en inglés, yo se lo traduje, que la eficiencia de la caldera en función de la carga total o producción, ¿verdad? Sería, pero en por ciento, que sería la cantidad total de vapor de su capacidad nominal, y hay una curva mínima y hay una curva máxima, en la cual se ve que la eficiencia la va a tener en una capacidad del 70%. Tiene una eficiencia, fíjense, un poco más del 85, 92, 3, 4, 91%. Bastante eficiente para esa carga de caldera. Carga es decir, la cantidad de vapor que está produciendo para consumo, como punto de calor o como punto para producción de energía eléctrica, ¿no? Y luego también tenemos
los gases de la temperatura de escape con también la carga en porcentaje. Lógico que cuanto más alta sea la temperatura de los gases de escape, más producción de vapor va a tener y lógicamente respondería mejor a la variación de la carga. Estas curvas lo saqué de ese libro, me parece. Búsquenlo, que está muy lindo. Profe, o sea que no me Doctor. conviene cargarla al 100% a la caldera. No, 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 jamás, no, nunca. Fíjense cómo baja la eficiencia. No, por eso es que tienen que ustedes, por los puntos de consumo, hacerle un 20% más y comprar de esa magnitud, de esa superficie, de esa capacidad la caldera. ¿Sí? Nunca hay que trabajarla al máximo por la resistencia de los materiales, por la dilatación extra que tienen los materiales. ¿Mm? Ajá. Porque luego empiezas a calentar los alrededores más que el agua. No te conviene que se caliente el tubo central a no poder tocarlo, ¿entiendes? Es todo esto bien calculado. Sí, ya cuando se aumenta la producción en la fábrica o quieres poner un generador de eléctrico mucho mayor, es conveniente cambiar también la caldera para tener mayor respuesta del equipo para alguna sobrecarga, si no estaría muy al límite. Los tipos de economizadores, fíjense que, bueno, entramos en la parte más específica de las otras ingenierías, ¿no? Pero, bueno, vale para que ustedes sepan, un generador tiene economizadores, que esto es la parte regenerativa que nos decía recién. ¿Quién era, Mauricio? ¿Quién preguntaba? Sí. Estos tipos de obtener la energía del mismo ciclo a través de economizadores y recalentadores, que pueden ser de distinta clasificación, pueden ser integral o separado, interior, exterior, de fundición, de acero, de prevaporización. Y serían cómo elegir esto de convección, de radiación, van distintos puntos de vista en los que yo los puedo obtener o clasificar o al último decidir la compra de alguno de ellos, ¿no? Factores que afectan a ese sobrecalentamiento, la carga, por supuesto, la temperatura del agua de alimentación, el exceso de aire, porque estamos hablando de estos economizadores y sobrecalentadores con los gases de escape, ¿sí? El exceso de aire me va a enfriar los gases, la humedad, la humedad del vapor, aumenta la humedad y disminuye el sobrecalentamiento, el funcionamiento de los quemadores, el combustible, por supuesto, y el estado de limpieza. ¿Entienden, no? Esto que les quiero decir, ¿cuáles son los factores que afectarían la buen uso, buena obtención de la energía del mismo ciclo en los sobrecalentadores? Los economizadores pueden ser economizador integral, interiores y economizador de fundición de acero, tal cual como le estaba diciendo, ¿no? ¿En qué se puede y se gana? En la eficiencia, en aumento del rendimiento, aprovechamiento del calor perdido, combustión completa, menor cantidad de dióxido en los humos. Allí es donde se trabaja con lo que se llamaban los puntos límites que yo les decía, que es un punto límite de los gases, la temperatura mínima que yo tengo que tener para que produzca la condensación de los sulfitos, por ejemplo. Entonces los gases que vamos a emanar o emitir hacia la atmósfera nos llevan ese componente que luego va a producir la lluvia ácida, que es muy dañino para todos, ¿no? Para todos los que están cercanos al equipo. Por eso las chimeneas tienen que tener una determinada altura de acuerdo a la cercanía de los poblados. Creo que está entre 14 a 20 metros de altura, más o menos. Bueno, esto ya no, porque no es para ustedes. Y si les llego a dar y pedir el diagrama de Molière, se van a querer matar. Así que prefiero Profe. no darles el tema, pasamos al otro power. Sí, Se me acaba de ocurrir una pregunta. diga, Si yo mientras voy meto un buscando. generador de vapor, ¿Cómo? si yo meto un generador de vapor Ajá. en un submarino ¿En un y después qué? lo meto en un submarino
Un generador de vapor, sí. Pongamos que el uso de motor, medio pete el motor, pero bueno, supongamos. Ya ¿Qué tendría que motor? hacer, ¿ah? ¿Qué Como motor del motor? submarino, que lo impulse. ¿Vos querés que ande con una turbina de vapor? Ajá, Sí, sí, ya lo inventaron a eso. claro, pero habría que recalcular todo por la presión. Ya estoy debajo del nivel del mar, por abajo del, claro, No, no, Ese no, circuito cerrado. no, 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 o si claro, no, cerrado. lo que pasa es que el generador de vapor no es con combustible hidrocarburo, ni sólido, ni olla, es de un reactor nuclear. El reactor nuclear está constituido por las barras del transuránico o el uranio enriquecido, ¿cierto? Bueno, uranio enriquecido es muy peligroso, pero generalmente por ahí le ponen plutonio, cesio, bueno, algún elemento que tenga un decaimiento tal que lo pueda recibir agua pesada, que es un circuito cerrado. El agua pesada va por intercambiadores de calor totalmente herméticos que se ponen en contacto con el agua. El agua es la que hierve y me entrega el vapor para dirigirla a la turbina. Claro, o sea, el agua Eso, pesada no pasa por la turbina. no, no, no. Ajá. El agua pesada no. Hay distintos tipos de agua pesada, ¿no? Pero una de ellas es H, como el agua oxigenada, pero creo que con otro átomo de H2 o 3, creo que es. El agua oxigenada es H2 o 2. El agua pesada creo que es H2O3, después hay otra H2O6, en fin. Es decir, que tienen mayor cantidad de oxígeno. Pero esa agua pesada circula en intercambiadores totalmente herméticos y que pasan a través del reactor. Enfría el reactor, en definitiva. Al enfriar el reactor va produciéndose el calentamiento del agua pesada que va a otro intercambiador que se pone en contacto con el agua que sí evapora. ¿Qué haría de quemador? El serpentín este de agua pesada sumergido en agua, que tampoco es agua común. Le estoy dando la idea, pero es otra agua particular. Creo que también es otro tipo de agua pesada, pero bueno, esa es la que hierve y va hacia el vapor, hacia la turbina, ¿sí? Esto es de uso continuo, permanente, no paran nunca. Sí, sí. La- Esa las plantas termosolares no funcionan con agua pesada, pero también. también, sí, sí. Sí, pero un agua pesada mucho más. Hay distintas, por eso. Está lindo como para estudiar, Ujú. pero está lindo para investigarlo si les ¿Cuáles interesa son las eso. que existirían, profe, o las más usadas? ¿Qué De que particularidades tienen y demás? De aguas pesadas. la gran dilatabilidad, flexibilidad y transportabilidad y además de un alto contenido en calor que puedan llegar a soportar. Porque tienen alto el punto de ebullición, ¿no? Es mayor. Exactamente, sí. Y a altas presiones, soportan más. No evapora, en realidad, absorbe una gran, se le llama capacidad calorífica. Absorbe una gran cantidad de calor y puede entregarlo de la misma manera. Lógicamente, haciendo los cálculos correspondientes, ¿no? A través de bomba y demás, todo, no, no vayan a creer que es muy fácil, es todo un reactor nuclear, chico, por supuesto, no, no es de estos grandes como Fukushima, todo esto que han tenido, o el de Rusia, ¿cómo se llamaba? No, no, son más chicos. Chernobyl. Pero, ¿cómo? Perdón. El de Chernobyl creo que es. Chernobyl, claro, sí, bueno, pero son más chicos y a la larga cumplen con su objetivo de hacer andar la turbina. Y no tienen una sola turbina, ¿eh? Porque recuerden que el vapor, si se llega a romper una turbina, ¿qué hacen con el vapor? Les va a explotar adentro. Entonces tienen 2 o 3 turbinas. De esa manera paran una, hacen mantenimiento y siguen con la otra, y así sucesivamente. O 3, en fin, depende el tamaño del submarino. O el barco, porque también están utilizándolo para barco. Ah, ¿Mm? Sí, sí, esa idea ya la han usado. ya se ha super usado.
Lo que sí, todavía nunca se ha visto una caldera en un helicóptero, como me ha contestado una vez un alumno. Le dije, vaya, tráigame la fábrica y el modelo de helicóptero y lo apruebo. ¿Cómo van a poner una caldera en un helicóptero? Bueno, eso es anécdota. anécdota. Es un Bueno, visionario el chico. Es ¿Quién un sabe, visionario. profe? che, no es alguno de ustedes, ¿no? Espero que Bueno. no. Bueno, vamos con las calderas acotubulares. ¿Alguna duda? Con esto terminamos de ver lo que eran las calderas compactas, horizontales, tipo escocesa, que vieron ustedes como, bueno, lamentablemente no pudieron contratar el tamaño, pero anteriormente eran enormes hasta llegar a ser las transportables, ¿sí? De las calderas acotubulares veríamos ahora sus características, clasificación y ventaja. Y las que me pide el programa, lástima que no me piden las antiguas, también haría tipo de historia, pero no vamos a tener tiempo. La de tipo la inglesa, Wilcox o Babcock, inclusive la de Stirling. No, me pide directamente Benson, Lemon, Velox, Loeffler y nada más. Bueno, entonces vamos a lo que nos pide. Bueno, seguimos viendo exactamente lo mismo, pero esta vez desde el punto de vista de las acotubulares, aquellas en las que los tubos contenían o contienen el agua y los gases producto de la combustión son los que los calientan por alguna de las leyes que predominan en función de la otra. Puede ser por convección, puede ser por radiación y por último conducción. Las que más se suelen utilizar son las de radiación y convección, ¿sí? ¿Qué más podemos decirle? Que las aguas tubulares son aquellos equipos que soportan mayor presión. ¿Por qué? Porque al estar distribuido el agua en pequeños tubos, estos tienen más superficie, aparte que tienen más espesor y pueden aguantar más la presión al evaporarse el agua en su interior. Lógicamente va a necesitar de otro tubo central, otro tubo más grande, un tipo colector, para que pueda ser tanto colector o tanque de agua o colector o tanque de vapor, ¿sí? Bueno, los términos que van a necesitar, que es un agua tubular, cuando los gases producto de la combustión van por afuera, y el agua por adentro, el domo en la parte superior o campana que recibe el vapor, sobrecalentador, es un intercambiador o haz de tubo para calentar el vapor saturado. Y, bueno, después hay distintas denominaciones, ¿no? Algunos le llaman el atemperado o sobrecalentador, que es para enfriar, ¿no? O atemperación, que es también para enfriar. Fíjense, ¿no? Qué contradicción. En algunos casos hay que enfriar los gases producto, ya vamos a ver ese tipo de caldera, para permitir el enfriamiento de los gases producto de la combustión. Bien, estos son los términos que se tienen que familiarizar y utilizar. El domo principal es el que va recolectando el vapor para su distribución. Generalmente es un domo superior, ya que el vapor tiende, por supuesto, por diferencia de peso específico y densidad, de ubicarse en la parte superior. La mezcla de agua con vapor que llega al domo, luego se los puede separar en disposiciones y configuraciones constructivas adecuadas en el mismo domo. Saben tener como tipo trampa de vapor o bafle, para que las pequeñas gotitas de agua choquen y por inercia caigan y pase el vapor más seco, ¿no? Los tubos reciben el agua líquida por la parte inferior, generalmente, y por diferencia de peso específico, suben, se dirigen convectivamente y pueden lograr la convección natural. En algunos casos, por ser equipos de muy alta
presión y temperatura, se suele utilizar bomba para poder manipular los líquidos. Ya lo veríamos, de acuerdo a la clasificación. La combustión también se lleva a cabo en un hogar. Este recinto puede ser interior, puede ser exterior. Generalmente está rodeado por paredes de tubo de agua que son los que producen y generan el vapor. Hay una sección de los tubos que es la principal y se le llaman los tubos hervidores. Luego están los tubos hervidores o radiantes, de acuerdo si la caldera es de su mayor proporción de energía radiante. Y estos gases producto de la combustión pasan a través de estos tubos con una forma geométrica en particular que puede ser 3 bolillos, puede ser en línea o puede ser con tubos aletados para permitir, aletados o corrugados para permitir una buena transmisión del calor, ¿no? ¿Cuál es el 3 bolillos, puede ser? Sí, 3 bolillos. A ver si lo tengo. Espera. Ahí está. Ese es el 3 bolillos y el otro en paralelo. Estaba nombrándole nada más para que vean cómo va a ser. ¿Sí? Ya voy. ¿Y el otro, el último que nombro, cuál era? En paralelo, en línea. Ah, bien. ¿Dónde iba? Profe, disculpe, ¿por qué dijo que soporta mayores presiones? Porque, en primer lugar, porque los inclinan. Al inclinarlo entre unos 30 grados más no, puede permitir la salida de las burbujas de vapor y de esa manera permitir que no soporte la presión la sección central del tubo. Por otro lado, tienen mayor sección y al estar un tubo con una mayor sección, lógicamente va a aguantar mayor la presión. Esto de la inclinación, ¿nunca abrieron ustedes una gaseosa caliente? Una soda. Por no decirle cerveza porque queda mal, ¿no? Pero bueno, Sí, una soda. Cuando ustedes la abren caliente, ¿qué pasa? la meto al freezer. Van a tirar toda la soda porque proyecta el gas que tiene en su interior, lo saca porque trata de salir a menor presión del ambiente y va a salir todo líquido y la lleva toda, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si lo inclinan 30 grados? ¿No sale el gas? No, al revés, no sale el líquido, sale el gas más fácilmente. De esa manera se produce la convección más fácil de las burbujas, en este caso, en lugar del gas de la gaseosa, el vapor del agua que está evaporándose, y con la misma sección. Pero a su vez tienen los tubos mayor sección, es decir, que aguantan más presión, de acuerdo a la presión de trabajo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Su seguridad, mayor superficie de calefacción, una circulación de agua mayor, mucho más rápido su puesta a punto y el régimen. El calor principal que lo recibe, fíjense ustedes, el radiante, porque está enfrente del hogar y lo que llega primero es la radiación, luego convectivo, pero en su mayor proporción la energía radiante posee una gran capacidad de vaporización, aptas para altas presiones, mayor aprovechamiento de los gases, mayor rendimiento térmico. Fíjense todas las grandes ventajas que vino a dar este tipo de caldera, de tubos acuatubulares, y que pueden admitir sobrecarga, es decir, gran consumo de vapor prolongado, sin mermar la producción. ¿Por qué? Porque tienen un domo tan grande que tiene una capacidad, no digo infinita, pero tiene una gran capacidad para extraer vapor. Y mayor producción específica. ¿Se acuerdan de las producciones? Es decir, cantidad de vapor extraído por metro cuadrado. ¿Cuáles son los inconvenientes? Todo no es color de rosa, sino tiene un mayor costo inicial por la inversión de la cantidad de tubo y material y la configuración que tiene. Necesita una calidad de agua mayor para que no produzca las incrustaciones y luego
el aislamiento interno de los tubos. Recuerden que las incrustaciones, no, eso lo vamos a ver en la unidad número 9, que es tratamiento de agua de caldera. Recuerden este punto que es fundamental para no permitir ese aislamiento de el tubo, se coloca entre el agua y el tubo, ¿verdad? Y eso hace como una cantidad de sólidos precipitados que a la larga puede, por un lado, obturar, tapar el tubo y por otro lado, aislarlo, ¿no? Pequeña cantidad de vapor acumulado en los tubos, pero en la gran cantidad significa una gran cantidad de vapor. Y caldera sensible a las variaciones de carga en función de que tenga o no los tubos recolectores. Hay calderas que no tienen los tubos recolectores, entonces son mucho más sensibles a esta variación de carga, ¿sí? Por eso la mayoría tiene unos tubos recolectores para evitar justamente eso y colocarlo como una ventaja. En la caldera acuotubular se pueden clasificar en función si son de vapor industrial, de vapor para centrales eléctricas. De ahí vienen una de las clasificaciones y uno de los temas que vamos a ver al final del curso, que sería los ciclos combinados, ¿no? Es muy importante que recuerden esto para que el punto. Según la forma de trabajo de baja presión, son de un solo colector, de varios colectores, ¿se dan cuenta? No habla de que no tiene colector, por el inconveniente que produce la poca vaporización específica del haz tubular. Las de radiación y las de alta presión, que sí son las más usadas, ¿no? ¿Por qué? Porque la principal característica que tienen las acuatubulares es ser de alta presión. Y de allí vienen de circulación forzada, la de tipo Lamont, Velox, o si no de paso forzado, Benson, y la de producción indirecta de vapor, de tipo Loeffler. Esas serían las clasificaciones que me piden la planificación. Profe, la circulación Sí, forzada es por la bomba claro, sí, y ya la de ven. paso forzado. Ya lo vemos. Bueno, Sí, todo. Este es nada más un resumen de la clasificación que vamos a ver en adelante, ¿sí? Vamos a la de baja presión de un solo o de varios colectores. Fíjense que acá tenemos, miren, son 3 hogares, 3 quemadores, si se quiere, que producen los gases producto de la combustión. Y no sé si ven el haz tubular. Ese haz tubular es la pared de agua y fíjense, hay un corte de la pared de agua. ¿Se ve? ¿Se distingue, chicos? ¿En dónde, Fíjense, profe? en la pared de los haz tubulares, ¿sí? Hacen un corte, fíjense cómo lo lleva el corte. ¿Cómo es la pared de haz tubular? Fíjense que no pasa el gas, sino luego converge como hacen las líneas de convergencia, pero para que no pase a través de los tubos tienen una pequeña unión entre sí. No sé si lo notan, los tubitos no están separados. Aparte de ser unas aletas corrugadas para mejor transmisión de calor, permiten que los gases al chocar en la pared se dirijan hacia arriba, hacia la chimenea, ¿verdad? O hacer 1 o 2 pasos para poder de esa manera, miren, evacuar. No se va tan fácilmente. Fíjense que hay un sobrecalentador. Esto es la diferencia que tienen con respecto a lo anterior. Tienen otro intercambiador. Mauricio, ¿quién era el que me preguntaba? Este sí tiene un sobrecalentador. ¿Por qué? Porque ya traigo el vapor, no está como, bueno, sí, aquí hay una pequeña instalación, pero es mucho más grande, por supuesto. Este tubo trae vapor. El vapor va hacia el sobrecalentador, que también toma calor de los gases. Allí sí estoy aprovechando. Y luego tengo otro, fíjense, que generalmente es un economizador, pero de agua. Como ya salen más fríos los gases, yo puedo calentar el agua que luego va a ingresar a la salida a los distintos tubos interiores. Bueno, acá no está conectado para no
dificulta la visión del dibujo, pero teóricamente a la salida va a los tubos que recolectan, los tubos colectores de agua calientes, porque ya fue calentado por el economizador de agua. Y tenemos el sobrecalentador de vapor. En este caso es una caldera tipo D, se le llama, porque fíjense, los tubos colectores tanto de agua o de vapor, con los tubos hacen una D. ¿Por qué están inclinados así? Justamente por eso, por lo que yo les explicaba recién. Por un lado convectivamente suben y por el otro bajan. Y esto hace una convección de tipo natural entre el tubo superior, que aparte tiene más de la mitad en vapor, que hace de domo o de colector del vapor, y el tubo inferior es agua, pura agua, digo, todo agua, que luego produce la evaporación en los tubos inclinados hasta el tubo central que lo recolecta y luego lo debería de sacar por el domo central con una válvula hacia el punto de consumo. ¿Sí? Este sería tipo D, una caldera tipo D que no deja de ser acuatubular todavía de baja presión. Esto es lo que yo les decía. Fíjense cómo tiene las distintas paredes de tubo, la forma y la configuración. Si llegan a estar separados, se le coloca unido un material refractario cuya característica es mantener las condiciones y mantener las propiedades del material, es decir, sin agrietarse, sin desgranarse, pero haría lo mismo, el efecto de un choque de los gases para que no escapen simplemente al exterior, sino que hagan el paso correspondiente para el sobrecalentador y los economizadores. ¿Sí? Los tubos que forman el hogar están yuxtapuestos, es decir, adosados uno al lado de otro, o en línea. Ah, eso tengo que haber dicho, por eso no me entendiste. Yuxtapuesto quiere decir en línea, ¿sí? Y los tubos también pueden ir soldados y pueden ser por medio de aleta o continuo, a través de una pequeña planchuela. De esta manera se logra una pared de tubo, una membrana perfectamente estanca para los gases, y de esa manera poder obtener la máxima calefacción y no permitir la filtración de los gases producto de la combustión. La disposición puede ser también, como hablábamos recién, en zigzag o triangulillo. ¿Esto qué hace? Que los gases, fíjense, vayan haciendo un zigzagueo hasta salir. Tienen mayor tiempo, además que tiene mayor superficie de contacto. Mientras que estos tienen una salida más recta, ¿no? En cambio, esto le va haciendo más dificultad. ¿Cuál es la contra de esto? Que es más difícil de limpiarlo, simplemente. En cambio de esto, con contracorriente de aire y alguna granalla, ya sea pequeñas esferitas de vidrio o arena propiamente dicho, se los pueden limpiar más fácilmente. En cambio, este lleva un poco más de tiempo. Pero bueno, hasta cierto punto, tampoco se puede raspar mucho, ¿sí? ¿Sigo? Profe, Sí. sí, hablando de los tubos, usted recién me dijo que el agua no puede ser cualquier agua porque tenía que, por deposiciones y se Por puede las tapar incrustaciones. el tubo. Claro. Sí. Entonces, ¿qué tipo de agua se usa? ¿O se la Agua, trata o cómo es? agua blanda o agua deionizada. Es todo un capítulo de eso, no te preocupes, ya lo vemos bien. Ah, lo vemos más adelante. Sí, Bien, es la bolilla que sigue, el tratamiento de agua para caldera. genial. ¿Mm? Bien. Bueno, entonces, ¿cómo es el funcionamiento en sí? Los tubos radiantes llenos con agua. Radiantes se les llama porque están enfrentados a una determinada distancia que absorben mayor proporción de calor por radiación, ¿sí? Y esto está constituido por la pared generadora de vapor o los tubos evaporadores, como se le llama. Esos tubos radiantes están llenos de agua y, lógico, reciben el mayor proporción y cantidad de calor que puede permitir la evaporación del vapor de agua y en ella se encuentra una mezcla entre el vapor y el agua. El vapor tiene mayor peso específico, lo que hace que esas burbujas asciendan, y si yo lo inclino
en una posición tal que tiene menos resistencia del peso de agua, sale más rápidamente y entonces se traduce en lo que serían los que se le da a llamar los tubos convectivos, justamente por eso, porque por convección hace que el vapor vaya haciendo que también suba el agua, llegue al tubo central donde se separa, pero el agua más fría baja por otros tubos interiores y centrales hacia el tubo central o recolector de agua, que hace un efecto de termosifón, ¿verdad? Es decir, que un movimiento convectivo para estas calderas de baja presión que es de tipo natural, entre comillas, ¿no? Es una operación automática y que es eficiente en la medida de la capacidad que queremos, en este caso, de baja presión. Ya cuando necesitamos mayor producción de vapor y mayor cantidad en tiempo, es decir, producción específica, necesitamos colocar mayor cantidad de tubos convectivos y mayor cantidad de paredes de agua que se los coloca o al costado o más allá, pero ya no son los tubos radiantes, sino se les llama convectivo, no porque a su vez que el agua también circula en forma convectiva, sino que por los gases producto de la combustión van a transmitir el calor por convección. Ahí ya va la ley de enfriamiento de Newton, más que la radiación. No es que la radiación deje de actuar, no. Reciben también, pero en mayor proporción serían las paredes laterales, por ejemplo, que no están tan enfrentados al calor de la llama, que no es tanto radiación, sino convectivamente. Estos tubos convectivos son de 4 a 8 pulgadas y que, bueno, producen de esta manera también el calentamiento y evaporación del vapor de agua que terminan en el tubo colector superior, donde produce la separación del vapor con el agua. Como le dije, que tienen también unas placas deflectoras para evitar que el arrastre del vapor lleve la menos cantidad de humedad posible. Bueno, las calderas de más altas prestaciones, como le hice ver, también tiene tubos de bajada para favorecer al máximo esa superficie, y a su vez tienen un límite de circulación de la caldera que está en función de la temperatura, porque a una determinada cantidad de grados Celsius todo ascendería, ¿verdad? Ese también sería otro punto límite. Se le llama el punto límite de circulación de caldera. ¿Por qué? Porque los tubos que permiten el paso del tubo colector superior al inferior, al ser tan caliente, ya también va a evaporar. Entonces va a quedar vacío el tubo colector de abajo. ¿Me interpretan? Es decir, tiene que ser una máxima temperatura para la cual no hiervan los tubos que van a suministrar el agua al tubo de recolector de agua, ¿sí? Y también está, esto era lo que yo les prometí, no me acuerdo si en la clase pasada hablar de los puntos límites. Bueno, estos son los puntos límites. Uno es circulación de agua, ya hablamos del punto límite de los vapores, gases producto de la combustión con respecto a la lluvia ácida, que era tratar de recolectar los sulfitos y los nitratos, ¿no? Nitritos y nitratos porque pueden producir ácido nítrico o ácido sulfúrico, y que ellos producen la lluvia ácida. Si yo trabajo con los puntos límites tal que condensen, es decir, yo tengo que enfriar los gases bajo ese punto para que no evacuar y producir la condensación dentro de la fábrica. Y el generador de vapor. Y los modelos estos de punto límite de combustión o tubo de fuego, es para mayor aporte de calor y evitar el enfriamiento, ¿verdad? De la temperatura de combustión, ¿sí? Aparte también tiene el máximo, que está dado por resistencia de los materiales del acero, porque acá vale ya el avance, hablar del avance tecnológico de los materiales,
porque en este caso ya no estamos hablando de fundición. Nos quedamos con la idea del tubo central de fundición de un gran espesor, pero con el aporte de la siderurgia y del estudio del acero, se puede obtener tubos de mayor proporción, mejor dicho, de menor proporción de acero y características muy especiales que le da a los tubos de fuego este acero que es mucho más resistente y mucho más conductor del calor, ¿no? Al tener menos proporción de carbón, tiene mayor proporción de hierro, lo que nos permite un acero de muy buena calidad. Lo que hace más resistente y mucho más transmisible el calor a través de sus paredes, conductivamente, ¿sí? Porque al último se termina transmitiendo el calor, por más que le dé la radiación, a través de las paredes, que es por conductividad térmica, ¿sí? Pero como llegue el calor a los tubos, es la condición de las paredes hervidoras de agua que se le llama radiante o convectivo, ¿sí? Al último, también los convectivos, por estar en contacto con el agua, la superficie, también es por la ley de Fourier, ¿no? El último que se pone en contacto con el agua es el tubo de hierro, por lo tanto, al último también actúa la ley de Fourier. ¿Me van entendiendo? Pero la denominación es por la mayor proporción en porcentaje de calor, como veíamos la curva de Ressler, ¿sí? Cuando la instalación quiere vapor sobrecalentado, todo el vapor producido en el domo, como les hice ver recién, pasa por un sobrecalentador. Sobrecalentador es para llevarlo de la isoterma crítica a desde la isoterma de saturación a la isoterma crítica. Más allá de la supercrítica, ya se le llama recalentado, ¿no? Es un vapor que ustedes lo van a escuchar, que está perdiendo, pero no se lo ve. ¿Por qué ven el vapor? ¿Se ve el vapor cuando sale a presión? Cuando es vapor húmedo. Claro, porque es vapor húmedo. Cuando es vapor recalentado, a ustedes los va a quemar y no va a saber qué, pero no se lo ve. Se lo ve al 2 o 3 metros cuando ya tomó la humedad y se transforma en vapor recalentado. Quema enormemente, hay que tener un cuidado bárbaro. No se lo ve, sobre todo en los cuadros de vapores donde tiene estas uniones roblonadas y piensan que no está perdiendo, pero sienten el ruido. Claro que está perdiendo, pero no se dan cuenta porque no se lo ve, ¿sí? Es como la combustión de los alcoholes. La llama del metanol, por ejemplo, no se la ve. ¿Nunca vieron ustedes cómo arde el metanol? Ujú. Metanol, no etanol. Mm, No se no lo sé. ve. No se lo ve. Bueno, no por eso vayan a meter el dedito, no vayan a creer que no está combustionando. Ujú. El vapor que necesita, el vapor que sea saturado pasará luego a un tipo de, es decir, a ver, vamos a la secuencia. Si yo ya tengo el recalentado y necesito saturado, necesito el atemperamiento, el atemperar o el desobrecalentador, es decir, enfriarlo. Se lo refrigera y muchas veces se vuelve a aprovechar esto, ya sea en el aire que va a ingresar a la cámara o el agua, en fin, eso ya se analiza en función de económicas, porque no se olviden que todo esto es una instalación y va a llevar tubos, cañería y elementos que van a hacer mayor inversión. Pero todo el calor perdido al ambiente no hay cómo recuperarlo, entonces hay que hacer un análisis de la cantidad de calorías y las dimensiones de los equipos que necesiten con respecto a lo que se está perdiendo. Y esto que son grandes calderas, hace por lo menos para calentar el aire de un hogar, ¿no? El aire de ingreso, por supuesto, o el agua, en función de cómo quisiéramos calcular la economización de esa energía. Porque todo calor perdido, al último es dinero en combustible gastado. Esa es la idea. Si no circulara suficiente vapor por los tubos, el acero de esto sufre una sobrelevación tanto cuando tiene de más como cuando tiene de menos. Es decir, lo que ustedes tienen que evitar es la variación.
Porque esa variación es lo que produce ese momento flector, como les dije, y les digo siempre, hagan de cuenta que le ponen dos fuerzas a los tubos y hagan un momento flector. Bueno, el calor, la variación de calor le produce eso, ¿no? Hay que tratar de mantenerlo lo más normal y al régimen posible para evitar que puedan fallar. Tanto como sobre, excesivo es malo, y tampoco en la baja, ¿no? ¿Me van entendiendo? Sí, creo que sí. Sí. Fíjense cómo es una gran caldera. Lástima que por ahí sale un hombrecito, pero esto es enorme, ¿no? Son instalaciones muy grandes, de tal forma que tiene filtros de aire. Todo esto son filtros enormes, ¿eh? Para evitar salir el hollín, para evitar olores, para evitar, en fin. Pero esto es enorme. Fíjense esto, acá hay dos tubos, es de tipo D, como les dije. Lógicamente todo esto está lleno de tubos. Ustedes, acá están los cortes de los distintos tubos, como van produciendo. A ver, no alcanzo a distinguir dónde estaba el quemador. Los quemadores son centrales, sí. Entonces son paredes de agua radiante, las que están enfrentadas, y las laterales son convectivas, que también van al domo superior y sacan el vapor hacia el sobrecalentador y luego saldrá por la parte superior. ¿Se entiende? Ajá. Y fíjense que allá atrás está la caldera, perdón, el economizador de calentamiento de agua, que se nota que viene el tubo, ahí lo cortaron, pero iría hacia el tubo central, recolector. De allí distribuye el agua para las paredes radiantes y las convectivas. La radiante es la que está enfrentada. Todo esto sería las paredes radiantes que están enfrentadas con los hogares. Miren cómo son los hogares, ahora cortado desde otro punto de vista, y está enfrentando a las paredes radiantes. Pero fíjense que este le llaman tipo A. ¿Por qué? Por la forma que tienen, todos curvados, todos con una determinada pendiente, para hacer la convección esta que yo le dije y aguantar mayor las presiones de gas, y tienen en parte inferior los tubos recolectores para la distribución hacia las paredes radiantes y a las paredes convectivas. Tienen una simetría perfecta, tienen que tenerlo para que suban en su estado de régimen a la misma velocidad y puedan en la carga mantener siempre el nivel, ¿no? Se llaman tipo A por la posición de los tubos, simplemente. La caldera de radiación son las calderas muy grandes y que todo el calor, como le dije, hacia los tubos hervidores provienen de mayor proporción por energía radiante. O sea, en las paredes de agua, los sobrecalentadores, economizadores, reciben el calor por convección, nunca por radiación. Porque la radiación siempre se pone en la mayor cantidad de tubos para hervir el agua y de mayor costo, ¿no? Porque son los de mejor acero, los mayor espesor, los que se van a manejar de esa manera, con la convección de tipo natural. De un solo, puede ser de un solo domo superior de grandes dimensiones, o puede ser, algunos tienen hasta dos domos superiores. De resistencia, siempre tienen capacidades de resistir menos los gases producto de la combustión, para que puedan entregar la mayor cantidad de calor posible. Hay algunos que son de paredes, sobre todo las calderas marinas son de paredes metálicas, no tienen refractario. Pero hay algunos que tienen materiales refractarios para aumentar la vida de los equipos, ¿no? Y se puede quemar, eso es otra característica, que los hogares pueden ser, como son varios y tan grandes, los tipos de quemadores pueden ser de varios combustibles. Pueden ser de carbón pulverizado, de bagazo, ¿no? de fuel oil, gasoil, gas natural. Da Profe, mayor flexibilidad. Sí. cuando habla de menor resistencia a los gases de la combustión, ¿a qué se refiere? Menos resistencia a la salida, es decir,
yo tendría, por ejemplo, en los quemadores, va a producir el quemado de los gases y esto que fluyan en torbellino fácil, pasando por el sobrecalentador hasta que salen a la chimenea. En cambio, si yo les dificulto mucho la salida, con tantos tubos y bafles, y van a quedar todos los gases adentro y no van a tener la circulación, porque yo necesito que circule, para que pasen por el sobrecalentador, por los economizadores y que vayan entregando el calor correspondiente antes de salir. La resistencia es a la evacuación de los gases. Ah, bien. ¿Mm? Como una ventilación más rápida. Sí. Claro, pero no tan rápida para que no nos produzca la pérdida de calor sensible. Es decir, tampoco tengo que enfriar tan rápido la cámara de combustión, ni tampoco el recinto donde se realiza la transformación. Bueno, la tendencia de los diseños de esta caldera es en aumento porque cada vez se utilizan mayores presiones y al utilizar mayores presiones ya es necesario utilizar bombas tanto para la circulación del agua como también para la circulación justamente de los gases, porque al necesitar grandes presiones y al necesitar grandes volúmenes de agua que están circulando, yo ya necesito darle un movimiento extra, convectivo artificial si se quiere, para poder de esa manera obtener mayor cantidad de presión en la caldera. Actualmente se manejan presiones hasta 180 kilos, aproximadamente el límite de trabajo para la circulación de tipo natural. De allí ya vienen las de tipo forzado que se pueden realizar a través de bombas tanto para el agua como de ventiladores y sopladores. Chicos, se me hizo la hora. Yo tengo 19:15. Bueno, podríamos dejar allí. Recuerden que comenzaríamos justamente, esta es la curva que saco del libro que nos consiguió su compañero. Véanlo del COAN, está en la página, recién lo estuvimos viendo. Estudienlo, van a ver que es importante conocer cómo es la diferencia de pesos específicos entre el agua y los gases producto de la combustión, que llega un momento en que se hacen iguales en un punto y que se llama el punto para el cual, punto crítico, el punto para el cual se igualan para un determinado peso específico y una determinada cantidad en kilos de presión de vapor producido, que es importantísimo para sacarlo, porque en uno va como vapor saturado y el otro lógicamente sería agua, ¿sí? Me gustaría que para la clase que viene lo vean, lo estudien, lo entiendan, porque de allí van a hacer la clasificación para el uso de los equipos de mayor presión, que serían las de circulación forzada y las de alta presión, que serían tanto las de radiación y de alta presión, de circulación forzada, de paso forzado y de producción indirecta tipo Loeffler, ¿sí? Sería importante que vean una mirada, una lectura, si se quiere. Hay un apunte también que está resumido el COAN en algunas cortes del libro, van a ver en el apunte. Creo que los puse en el grupo, lo pueden ver sin ningún problema, ¿sí? Bueno, chicos, ¿qué estamos viendo? La clasificación central de las calderas. Vimos la de vapor de tipo escocesa y la de acuatubulares, y ya lo tengo dando vuelta Bien. a mi No compañero. se, no se olvide, profe, ¿Qué del tengo que hacer? presente. Ah, sí, no viniste vos. Yo también, profe, ayer. Qué chango, dormilones de siesta larga, yo les tengo que poner presentes. Bueno, Barrera, Facundo. Sí, Bueno, porque han prendido la cámara. Y me ahora, ponen pues, presente. Sí, ya les puse. ¿Quién ya más? le ¿Falta dije. alguien más antes de irme? Porque si no le estoy robando minutos a don Hugo. Hola, profe, ¿cómo le va, ingeniero? Ah, ahí está. ¿Cómo está? Bien, y usted, un abrazo. ¿Cómo anda? Bien, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Ahí Bueno. andamos, llegando al fin de. Así Eso. que, bueno, perfecto, no hay problema. Yo si quiero unos 5 minutos más, yo tengo que conectar un cargador de Sí, batería. es todo descriptivo, tienen que leer un poco los muchachos, porque a mí me gustaría que lean y me pregunten para que no se haga tan monótono, porque todo es descriptivo. Léanlo y pregunten, va a ser más beneficioso que le describa todo. Total lo pueden ver de los libros, ¿eh?
Listo, profe. Bueno, un abrazo a todos, cuídense. Que ande muy bien, profe, que ande bien. Ahí lo dejo Luego. como Bien, bien. hospedador, a ver. ¿Lo Ajá. recibió Oh. antes de irme? No vaya a ser cosa que le cierre. Fíjese si ver. puede. Sí, ahí está, ahora sí. Ahí Ahí está. me puso ya. Listo. Chao. Que ande bien. Feliz Chau, fin chau. de. Gracias igualmente. Chao a todos. Hola muchachos, buenas Nos vemos. tardes. ¿Cómo les va? Hola, profe. ¿Cómo andan anda? ustedes? ¿Todo bien? Y ¿Han aquí andamos. estudiado? Y Más o menos. Ayer veis. creo que sí. profe? Bien, muy apague bien. la grabación de la clase anterior. A ver. Quedó ¿qué grabado. pasó? Ah, sí. Ahí está. Ahora Buenas sí. tardes.